Olá, olá, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para juntos estudiar la palabra del Señor o reflexionar en la palabra del Señor, ¿verdad? En este camino, en esta caminata del Revivados por su palabra. Hoy estamos en Isaías capítulo 42. Vamos a orar antes de reflexionar en este lindo capítulo. Padre amado, alabado sea tu nombre, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos ahora sabiduría para comprenderla y también para practicarla, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este capítulo, Isaías 42, es un capítulo que presenta el Mesías y su obra para toda la gente. Yo quisiera recalcar contigo algunos versículos, algunas lecciones de este capítulo y al final, ¿te acuerdas? Todos los días estamos ahora mencionando las lecciones espirituales que yo he aprendido y he subrayado de manera especial y escribí aquí las lecciones en mi cuaderno. Y yo quisiera motivarte para que tú puedas tener tu cuadernito también, tu hoja de papel, donde tú puedas escribir por lo menos un versículo que hizo la diferencia en tu vida. También escribir el versículo, una frase del versículo, una palabra del versículo y lo que él significó para ti. Estoy seguro que Dios hablará contigo. Amén. Bueno, vamos ahora, antes de conversar sobre estos versículos que yo subrayé en este capítulo, hablar un poquito sobre algunas lecciones generales del capítulo. Por ejemplo, la primera lección está en el versículo 1, que dice así: Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Bueno, solo en este versículo encontramos dos revelaciones tremendas. La primera, la expresión mi siervo, que aparece acá en la primera línea del versículo. Bueno, esta expresión siervo, en este caso, apunta o designa a Cristo, Jesucristo, al Mesías. En Mateo 12 y el versículo 18, por ejemplo, esta profecía se aplica a Cristo. De hecho, muchas expresiones en este capítulo solo se pueden aplicar a Jesucristo. A menudo Jesús se refirió a sí mismo como el enviado por el Padre para realizar una misión, como por ejemplo Juan capítulo 4, versículo 34, Juan capítulo 6, versículo 38 y Juan capítulo 14 y el versículo 31. Bueno, después, en este mismo versículo, si tú te fijas bien, verás que acá aparece la Trinidad. Por ejemplo, dice acá, este es mi siervo. La expresión mi es hablada acá por el Padre, Dios el Padre. La expresión siervo, como mencionamos, es una referencia al Mesías, a Jesucristo. Entonces dice, este es mi siervo, yo lo sostendré. Esta expresión yo, una referencia al Padre. Mi escogido, mi Padre escogido, Jesús. Y después dice, he puesto sobre él. ¿Quién ha puesto? Jehová, el Dios del Padre, ha puesto sobre él, Jesucristo, el Espíritu Santo. Así que acá tenemos en un solo versículo una referencia clara a la Trinidad, de una manera especial el Espíritu Santo que descendió sobre Cristo en su bautismo. Si tú miras en Mateo capítulo 3 y el versículo 16, ahí está Jesucristo que fue bautizado, ahí está el Dios el Padre que habla, una voz que desciende del cielo, y también está el Espíritu Santo que viene en forma de paloma, ¿verdad? Bueno, otro versículo que yo quisiera recalcar acá y mencionar algunas lecciones es el versículo 3. El versículo 3 dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá la justicia. Quisiera recalcar la expresión caña cascada, porque el Mesías ministraría con amor a los débiles, a los heridos, a los oprimidos, ¿verdad? Sería amigo de los pecadores humildes, contritos, amigo de todos los que están en necesidad. Y las personas que están desesperadas encontrarían en él consuelo, fuerza y valor. Aunque fueran, caen cascadas,
encontraría en el Mesías seguridad. Bueno, el versículo 5 presenta el Mesías como un creador. Dice acá, creador de los cielos, y Él que lo despliega, Él que extiende la tierra y sus productos. El versículo 5 presenta que Dios es el creador, y en todas las escrituras Dios es presentado como el creador de todas las cosas. Como vimos, por ejemplo, en el capítulo 40. Isaías 40 presenta un Dios que ha creado todo y que incluso conoce las estrellas, cada una por su nombre. Qué lindo, ¿verdad? Después vienen los versículos 6 y 7, donde aparece un Mesías altruista, un Mesías restaurador. Por ejemplo, acá dice, te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo. Qué lindo, ¿no? Versículo 7 dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Qué lindo, ¿verdad? Cristo no solo sería el mediador del pacto, no, sino que Cristo sería el pacto mismo. Él es el centro y la esencia del pacto hecho en el Antiguo Testamento. Cristo no solo traería paz, sino que Él sería nuestra paz. Y es interesante que Jesucristo, cuando empezó su ministerio, Él mencionó Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4 y los versículos 17 y 18, Jesús dijo, se le dio el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Jesús abrió en el libro de Isaías y entonces dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y entonces Jesús dijo que esto se había cumplido en aquel momento, porque Jesús se presentaba como el Mesías. Esta es la obra de Jesús. Él vino para dar vista a los espiritualmente ciegos, y Él puede hoy nos dar la visión que necesitamos. Tal vez tú no comprendas la voluntad del Señor para tu vida. Tal vez esté pasando por luchas y problemas y piensas, ¿por qué Dios no me ayudas? Tal vez no entiende cuál es el plan del Señor para ti. Pero si tú confías en Dios, avanzará con ánimo y confiante, porque sabrás que Jesús tiene un plan para ti y Él dará la visión a los que no logran ver el plan del Señor en sus vidas. Bueno, el versículo 10 también quisiera mencionar, porque hay una invitación en el versículo 10, una invitación para alabar el nombre del Señor. Dice, cantad a Jehová un nuevo cántico. Como en todos los salmos, Isaías acá llama el pueblo para alabar el nombre del Señor por lo que Él es y por lo que Él hace por nosotros. Y dice, cantad un cántico nuevo. Como en los salmos hay una invitación para alabar al Señor con los cánticos que conocemos y con nuevos cánticos. Bueno, después yo quisiera mencionar también el versículo 21, donde dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Cristo exaltó la ley, tanto por precepto como por ejemplo, ¿verdad? Él demostró que la ley es sabia, que la ley es justa, que la obediencia a la voluntad revelada de Dios promueve siempre, pero siempre la justicia, la alegría y la paz entre los seres humanos. En el Sermón de la Montaña, por ejemplo, Cristo ensalzó la ley aplicando sus principios a las intenciones del corazón, así como los actos externos que practicamos, las intenciones del corazón también son importantes. Bueno, y yo quisiera mencionar ahora entonces los versículos que yo subrayé de manera especial acá en mi cuaderno. Y fueron dos versículos hoy, los versículos 5 y también el versículo 6. Bueno, voy a leer una vez más para ti, versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que por ella caminan. Versículo 6.
Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Bueno, yo escribí acá, en primer lugar, así dice Jehová, su palabra es poderosa y es suficiente. Después aparece la palabra Dios en el versículo 5. Así dice Jehová, Dios. No necesito de otra solución para mis problemas. Dios es único y es más grande que todo. Después dice, creador de los cielos y de la tierra, Él me creó. Hay un propósito para mi vida. No he venido a la existencia al azar. Dios tiene un plan para mi vida. Después dice que Él da alimento al pueblo. Muy interesante, mi Dios cuida de mis necesidades básicas. Después dice que además de dar la comida, lo que necesitamos, dice que Él da su espíritu. Qué lindo, ¿no? Él no me deja solo, sino que me guía con el Espíritu Santo en el camino que yo tengo que andar. Después dice en el versículo 6, te sostendré por la mano, te guardaré. Es decir, no hace falta tener miedo, porque Dios cuida, yo estoy seguro. Por eso el versículo 10 y el versículo 13 del capítulo de ayer dice, no temas, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, no desmayes, te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, que yo te ayudo. Querido amigo, que estos principios de la vida del Mesías, del carácter del Mesías, sean también nuestros principios de vida en este día y en todos los días de nuestra existencia. Vamos a orar por esto, vamos a clamar al Señor por esto, vamos a seguir confiando en Él. Yo quisiera orar por esto. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por este tan grande mensaje que tú nos has dado. Gracias por esta palabra de esperanza. Danos sabiduría para que podamos comprenderla y además practicarla. Pues yo oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana para ser revivados por su palabra. Chao, chao.